Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad estaremos conversando desde Ecuador con Irene León. Irene es socióloga ecuatoriana, especialista con PhD en sociología de la Universidad de Montreal. Es además representante ciudadana en el sector de conocimiento de Ecuador, en el cual está incluido el área de educación. Bienvenida, Irene, a este contacto internacional en el marco de la calidad educativa. Buenos días, Luis. Mucho gusto. Agradezco de haberme invitado a esta conversación. Irene, para ti, desde la perspectiva que vienes trabajando los últimos años, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen nuestro sistema educativo en general y en particular el ecuatoriano? El reto principal es transitar hacia un modelo propio y justamente buscar a construir no solamente en términos curriculares, sino en la organización total del sistema educativo, a construir un sistema que corresponda a las necesidades, al proceso y al proyecto histórico en el que está inmerso este país y en el que Latinoamérica y el Caribe están inmersos. Hemos tenido un sistema educativo un poco ajeno, digámoslo, por las circunstancias no solo de la inserción de nuestro país al capitalismo, sino también por circunstancias coloniales, neocoloniales, y ahora está presente la necesidad de reorganizar totalmente, de refundar el sistema educativo totalmente, de volcarse a una iniciativa de interculturalidad. Aquí el país tiene dos aspectos sustanciales que acompañan esta transformación. La primera es que se define como un país del buen vivir. El socialismo planteado en Ecuador es el socialismo del buen vivir, que es uno que plantea una forma interrelacional diferente entre el conjunto de los seres humanos, pero también con todo lo viviente. Este es un país biodiverso, la principal riqueza que tiene el país es esa, y entonces el buen vivir plantea una nueva ética de relacionamiento entre todo lo viviente y obviamente la naturaleza y los humanos. Entonces ese es un aspecto en el que está inmerso el país, es decir, construir un socialismo que tenga que ver con estos aspectos que nos llevan al segundo aspecto, que es la interculturalidad. Ecuador es un país en el que convivimos alrededor de 17 pueblos y nacionalidades. Aquí se hablan distintos idiomas que son de los pueblos y nacionalidades, la mayoría, además del castellano, y esto tiene que ver con construcciones cognitivas diferentes de cada uno de ellos. Entonces el país está apelado en este momento a hacer una construcción educativa en la que se reconozcan todas estas formas de conocimiento, en el que se pueda acceder, por otro lado, con el mismo nivel de validación científica a las distintas formas de conocimientos y saberes. El reto principal es ese en este momento, construir un sistema educativo que corresponda a los anhelos, a la propuesta popular que está en marcha, y que los conocimientos que se generen, que se propongan ahí, ayuden, contribuyan, sean eje incluso de la transformación. Entonces te decía, tenemos dos aspectos. El primero ese, el segundo es que una de las prioridades, y quizá la principal prioridad nacional de este momento, es la construcción del país del conocimiento. Ecuador se ha propuesto a transitar de ser un país de exportación primaria a ser un productor de conocimiento. Este es un reto enorme, puesto que ya está inmerso en eso, pero a la vez está inmerso en el desarrollo de una propia versión autóctona de qué sería este país del conocimiento. Es decir, si decimos el conocimiento no es uno y no es universal y no es una sola visión la que se aplica para todos, hay que cada pueblo, en este caso Ecuador, tiene que desarrollar su propia visión, y lógicamente tendrá que ser una visión que proponga nuevas articulaciones de las colectividades al conocimiento.
una nueva visión de lo participativo en la producción del conocimiento. Y es decir, eso implica también de cómo crear instrumentos de validación para las múltiples formas de conocimientos populares, de conocimientos, de los conocimientos campesinos y de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades, para que logren validarse en este universo que traté de resumir al comienzo de Buen Vivir, que es lo que está planteado en este país. Irene, construir una revolución del conocimiento implica también desafíos enormes en la formación docente. Los docentes hasta ahora hemos estado acostumbrados a ser reproductores del conocimiento, es decir, transmitir un conocimiento ya construido. Hacer una revolución como la que tú señalas implica avanzar hacia un modelo ya no de reproducir, sino de producirlo como tal, generar conocimiento de punta. ¿Qué se está haciendo entonces en consecuencia para cambiar esta lógica en los docentes? Mira, creo que el primer elemento que va implícito con la definición del país como país del conocimiento es de ser productor de conocimiento. Y ese es un reto que está sobre la mesa en nuestra definición. Todavía no está negro sobre blanco definido este planteo, es decir, la única manera, tú lo dices muy bien, de transitar hacia una versión propia de país del conocimiento sería ser productores del conocimiento propio, ser productores de pensamiento propio, generar conocimientos y pensamientos sobre la base de nuestra propia historia y de nuestro propio acumulado cognitivo. Desgraciadamente hasta aquí sabemos que los poderes que dominan tanto en los instrumentos del conocimiento, en las institucionalidades que definen y validan el conocimiento, tanto como en la academia, no son propios. Entonces, sin duda, estamos inmersos en una transición incluso a identificar cuáles son los elementos de todo lo que existe que podrían persistir en esta nueva visión de país del conocimiento. Ahora, claro, queda el largo e intenso capítulo de la docencia. Aquí en el país, bien o mal, existe una capa de productores de conocimiento, siempre existió. Es decir, yo mencioné que había conocimientos populares, conocimientos de los campesinos y campesinas, conocimientos otros de los pueblos indígenas, etc. Es decir, esos conocimientos constituyen un acervo, un acumulado importante. Pero también en el medio académico, a pesar de no ser un medio académico diseñado como un modelo propio, ha generado aportes significativos, hay investigaciones, hay modos de hacer las cosas. Entonces, sin duda, esto ya es parte del acervo con el cual hay que emprender esta revolución del conocimiento tal como está planteado. Y claro, en el momento actual y tal como están las cosas, donde el conocimiento a escala global es un valor significativo, sin duda tendrán que darse propuestas ya políticas y económicas del conocimiento que hagan una ruptura con lo que hay. Y en esas definiciones está inmerso el país. El cuerpo docente está viviendo una gran transformación, sobre todo en el campo de la educación superior, puesto que se han planteado transformar todos los parámetros de haceres y de validación del cuerpo docente. Es decir, se está reformando la academia y obviamente la docencia tiene que transformarse también con eso. Es un desafío en tanto también desde adentro del cuerpo docente tendrá que venir una propuesta transformadora de su propio quehacer, de generar una nueva visión de la educación, una nueva visión de la investigación, de la generación de conocimientos y una manera distinta de generar pedagogías para eso. Aquí en América Latina estamos en un proceso de transformación significativo
y eso exige cada vez más que seamos activos pensantes, que la gente, todo el mundo, ¿no?, independientemente del nivel académico, esté inmersa en una producción propia de ideas, en involucrarse en las ideas que ya están planteadas y que son muchas. Venezuela, por ejemplo, tiene ideas mayores no solo para su país, sino también para el mundo, como el pensamiento bolivariano, por ejemplo. Entonces, el pueblo, en todas sus etapas, en todas sus esferas, está llamado a generar pensamiento. Entonces, todas estas posibilidades de mover las cosas tienen que expresarse en una pedagogía y en un modo distinto de hacer docencia que tendrá que revolucionarse todavía más. Irene, los procesos de cambio que hemos vivido en la región, del cual Ecuador es partícipe, Brasil, Uruguay, Bolivia, han tenido un protagonista especial, las mujeres. El protagonismo de las mujeres ha emergido como con mucha más visibilidad. Siempre las mujeres habían tenido un protagonismo singular, pero la visibilidad ha sido mayor. Desde esa perspectiva de la producción de conocimiento y de transformación, ¿cuáles son las tareas en la lucha por la igualdad de género y del liderazgo de las mujeres en nuestras sociedades hoy? Creo que hay un nivel importante de continuar produciendo conocimientos y hacer que esos conocimientos sean reconocidos. Muchas veces cuando se plantea esta tesis de los conocimientos de las mujeres, nos preguntamos cuáles son, de dónde han surgido, puesto que como el pretendido nivel de conocimiento es universal, no se disciernen conocimientos específicos de género. Pero así como los conocimientos populares, los conocimientos campesinos y los conocimientos de los pueblos y nacionalidades no son reconocidos, también los conocimientos producidos por las mujeres, como por ejemplo los relacionados con la soberanía alimentaria, han sido minimizados. Un ejemplo de eso es sin duda todo lo que tiene que ver con la producción alimentaria, que ahora está como un conocimiento de punta en medida que están siendo acaparados por las transnacionales, la Monsanto, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos a pensar la emergencia de todos los conocimientos sobre los alimentos, sobre las plantas que han permitido ser procesadas y llegar a ser alimenticias, es un gran laboratorio, digamos, para ponerlo en términos actuales, un mega laboratorio en el que las mujeres han desarrollado históricamente conocimientos significativos que nos han permitido supervivir como humanidad, sobrevivir, vivir y vivir bien como humanidad gracias a esos conocimientos. Igualmente, para seguir en la misma disciplina, la producción alimenticia. Eso ha sido un largo proceso que durante siglos ha sido producto de descubrimiento, de investigación, de experimentación, para llegar a lo que tenemos ahora y que muchas veces muy fácilmente no parece que eso proviene de todo un proceso histórico de desarrollo de conocimientos. Así podríamos citar otros ejemplos que tienen que ver principalmente con la reproducción ampliada de la vida. Acá decimos que el buen vivir significa justamente eso, orientar la reproducción de todo hacia la reproducción ampliada de la vida, y no como en el capitalismo, que se trabaja y se hace todo para reproducir cada uno. Entonces, si pensamos cómo se ha hecho históricamente la reproducción ampliada de la vida, sin duda encontraremos enormes líneas de conocimiento en los cuales identificaremos muy fácilmente conocimientos desarrollados por las mujeres. Entonces, creo que es en esos términos que hay que plantear las transformaciones del conocimiento ahora, es decir, que los conocimientos diversos de nuestros pueblos lleguen a hacerse espacio de investigación, de producción, de reproducción concreta de conocimientos en los espacios académicos, pero también en otros espacios de la sociedad. Este protagonismo de las mujeres
este otro conocimiento o esta otra perspectiva del conocimiento ya está incorporada en la educación, por ejemplo, primaria o secundaria en el Ecuador, o todavía hay tareas pendientes en esa dirección? En general, se han planteado los conocimientos de las mujeres como algo aislado. Y el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, en torno a la soberanía alimentaria, a la producción alimentaria, es un conocimiento vinculado a la humanidad, a la reproducción humana incluso, y que tiene que ser asumido así. Es decir, un punto es el reconocimiento de que esto existe y que es posible que se integre a todos los acervos de conocimiento, eso es un nivel, pero no tiene por qué ser un conocimiento monopolizado por un género o por otro. Justamente el planteo transformador que está sobre la mesa tiene que ver con eso. Hay que llegar a que haya una posibilidad de producción y de acceso a todas las formas de conocimiento para todos y para todas. No hay razón a estas alturas de la evolución humana para que estas ciertas formas de conocimiento se vuelvan excluyentes. Hay que romper con eso, y justamente creo que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno bastante interesante, esto en la esfera académica, en la reproducción de conocimiento quizás menos, que es la de una inclusión importante de mujeres en todas las esferas. Y es una inclusión exitosa, como dicen, en ciertas esferas, puesto que los logros son significativos. En Ecuador, por ejemplo, en la evaluación del sistema de educación superior, los niveles de logros obtenidos por mujeres son importantes, y felizmente no solo en las carreras tradicionales. También hay una irrupción importante en materias que no son consideradas como tradicionalmente femeninas, y sin duda eso va a conllevar a otros procesos de transformación, transformar los conocimientos para que sean más representativos de las verdaderas producciones de conocimientos de nuestros pueblos, que no sean estas versiones de conocimiento elitista a los que todo el mundo tiene que acceder, sino que haya unas formas de producción de conocimiento más diversas, más representativas de lo que en realidad son nuestros pueblos. Y las mujeres y todos los seres humanos vamos incluidas e incluidos en este proceso, ojalá así transformador. Irene, tú coordinaste un texto hermoso que se llama El Alba, el horizonte del siglo XXI. Los que somos apasionados de los procesos de integración a veces nos desesperamos por la lentitud con la cual se concretan los acuerdos. Un acuerdo tan importante como el ALBA, que tiene definiciones teóricas muy buenas, a veces creemos que va muy lento. ¿Cuál es tu valoración del proceso de integración del ALBA y su relación con las propias dinámicas educativas? Mira, la propuesta del ALBA es una iniciativa totalmente nueva en el universo de las iniciativas de integración que existen en el mundo. No es una arrogancia latinoamericana caribeña, es una realidad, porque si revisamos los distintos procesos y las distintas propuestas que están sobre la mesa de integración regional o de transformación de las relaciones norte-sur incluso, esta es una que pone sobre el tapete una versión muy diferente, simplemente porque es una propuesta integral. Parecería simplemente, pero eso es enorme. Una propuesta integral que no se circunscribe solo a lo político o solo a lo económico o solo a algún aspecto de la posible asociación de nuestros pueblos. El ALBA propone una versión humana, una versión de buen vivir de la integración. De hecho, plantea el ALBA la unidad regional que parte de la complementariedad, de la solidaridad, de la interrelación. Y justamente eso es lo que plantea nuestra visión del socialismo del buen vivir, esta versión ancestral que estamos reificando ahora en el siglo XXI. Entonces, planteándolo así,
El ALBA lleva una revolución a la vez que propone una unión latinoamericana. Y eso es quizás su mayor importancia, porque no está diciendo solamente vamos a ser más fuertes a través de integrar nuestras economías o cualquier cosa así. Está diciendo nos planteamos todos como un territorio endógeno de transformación que apunta hacia otra convivencia humana. Y claro, ahí reconocemos el pensamiento del gran Hugo Chávez, que fue un pilar, uno de los dos pilares significativos de la producción de esta gran propuesta. Entonces, al ser así, quizá no veamos concretarse de un día para otro, y quizá la prisa que tenemos como seres humanos de vida corta nos lleve a decir que no está evolucionando con la rapidez que nos gustaría. Pero si lo vemos en tiempos históricos, la propuesta misma ya es una propuesta de gigantes. Entonces, quizá tenemos que tener un esfuerzo mayor de construcción, sí, desde adentro, desde nuestros países, desde nuestros colectivos, desde el mundo académico y científico, porque lo que está proponiendo el ALBA tiene que ver sin duda con esta transformación también, es decir, cómo ver la vida, cómo ver el futuro, cómo ver ese vivir viviendo que plantea el chavismo, ¿no? de los conocimientos. Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero no dormirnos en los laureles al creer que esta propuesta ya planteada va a evolucionar por sí misma. Creo que más que nunca ahora que son muy visibles las amenazas a la posibilidad de cambio en nuestra región, tenemos que hacer un trabajo mucho mayor. Y el campo del conocimiento y el campo educativo es uno que es nodal para que estas transformaciones puedan ser de largo alcance, para que tengan ese punto de no retorno que señala Hugo Chávez, porque a la vez que transformamos la macroeconomía, que transformamos la visión que llegamos a tener una visión bolivariana entre nuestros países, por ejemplo, que son cosas grandes, tenemos que transformar no solo las personas, sino también la visión de colectividad. Y la educación, la formación, la producción colectiva de conocimientos es un camino irreversible para encaminar hacia allá. Entonces, sin duda, estamos en este gran desafío de pensarnos de otra manera, y para pensarnos de otra manera, el conocimiento es sin duda el escenario privilegiado para lograrlo. Irene, una moda recorre nuestro continente y el mundo en la última década, la moda de la calidad educativa. Si algo hemos aprendido en estos años es que ese término no es neutro, es un término polisémico que en gran medida depende su significación o la significación que le demos de la perspectiva política que tengamos. Para ti, ¿qué es la calidad educativa, Irene? Ese es el gran debate aquí también en el momento de la calidad educativa, y de la calidad educativa tiene y debe ser la posibilidad transformadora, la posibilidad de revertir en producciones cognitivas las propuestas de transformación que ya están sobre la mesa. Tenemos una agenda voluminosa, tanto su país como el nuestro, para encaminar una construcción ya no solo de sociedad, sino de mundo. El quinto, el octavo punto del Plan de la Patria propone, por ejemplo, la articulación de la transformación a esta transformación y supervivencia planetaria, ¿verdad? Acá también, es decir, todo esto es gigante y estamos frente a ese reto. Nuestro régimen de calidad tiene que articularse a esta posibilidad. Es decir, nosotros no podemos seguir validando nuestra calidad educativa según el récord que establecen los sistemas privados de evaluación académica. Tenemos que plantearnos el reto de tener unos parámetros propios articulados a esa visión de presente y de futuro que están planteando nuestras revoluciones. Y eso no tenemos todavía. Estamos en proceso estamos planteando apenas, en nuestro caso, por ejemplo, unos parámetros para la medición del buen vivir, que eso no existe. Y tenemos que hacerlo, tenemos que visualizar cómo combinar
una propuesta histórica como esta con las necesidades societales del siglo XXI, y ahí estamos. Asimismo, es indispensable que tengamos unos parámetros propios para identificar y para ir más allá incluso en la calidad educativa propia. No hay una calidad educativa universal, como tú mismo lo señalabas, y nosotros en este proceso revolucionario tenemos que hacer esa revolución, armar nuestra propia versión de producción de conocimientos, de validación, de articulación de los conocimientos a la pedagogía y de su validación en calidad educativa, si queremos mantener ese concepto. Irene, atreviéndonos a soñar en este momento, si te pidieran 3 grandes ideas para transformar los sistemas educativos de la región a partir de tu experiencia en el Ecuador, ¿cuáles serían esas 3 grandes ideas fuerza para lograr este propósito? Mira, creo que la revolución educativa es el centro de muchas cosas. En Cuba, por ejemplo, se ha colocado un altísimo nivel en el vínculo entre educación y transformación, y ese altísimo nivel ha sido concluyente. Entonces, sin duda, es que no hay que tenerle miedo a hacer la revolución educativa y luego el segundo nivel, la revolución del conocimiento y de sus parámetros. Es decir, en un proceso de transformación, el otro que yo coloco es de la interculturalidad, como ya lo mencioné, y de la diversidad de géneros, de la diversidad en la producción de conocimientos y en su validación. Es un reto, porque estamos acostumbrados a tener un solo parámetro universal que mide, valida, acierta o desacierta, y tenemos que transitar hacia esto. Y el tercero es que tengamos la posibilidad de que el pueblo genere su propia visión de los procesos educativos, de los procesos de conocimiento y de cómo articular esto en la sociedad. Es decir, si estamos en un proceso que ser levantado, es impensable que esta producción continúe haciéndose desde una versión elitista. Hay que buscar las maneras, y hay muchas ya, ¿no? Estamos partiendo de cero, felizmente. Ustedes mismos en su país tienen muchas iniciativas interesantísimas, igual en Latinoamérica, incluso distintos órganos populares que existen como las pastorales, etcétera, han desarrollado válidos instrumentos de educación y de acceso a conocimiento. Entonces, quizás si logramos, por un lado, no tenerle miedo a la revolución educativa, por otro lado, no tener miedo a la diversidad educativa y de conocimiento, y en tercer lugar, a que haya una verdadera educación popular, que no sea una producción marginal, sino el eje central de nuestro ente educativo, creo que por ahí podríamos avanzar de algún modo hacia estas transformaciones. Irene, junto a Osvaldo León, ustedes tienen una larga experiencia en la Agencia Latinoamericana de Información, que es una agencia alternativa en crear también conocimiento e información desde abajo, de la perspectiva de los que han sido explotados y marginados siempre. A partir de la experiencia de ALAI, ¿cómo se están integrando las universidades que forman comunicadores sociales o incluso experiencias de periodismo escolar también se integran, o todavía eso es parte de las tareas pendientes en la construcción de esa independencia informativa en el continente? Mira, la comunicación, ahora todo el universo de la comunicación es una área nueva, digamos. No es que la comunicación aparezca en el siglo XXI ni aparezca con las nuevas tecnologías de la comunicación. La comunicación es inherente a la vida de los seres humanos. No obstante, como fenómeno de poder a escala mundial, estamos en un momento nuevo. Incluso en nuestros países conocemos esta esfera como el eje de poder que pone y opone resistencia a la transformación, es decir, la comunicación en tanto instrumento del capital ahora es una pieza mayor, digamos, de toda la transformación, pero también de todos los procesos educativos y de producción de conocimiento.
Estamos frente a un reto. Apenas se están planteando en América Latina y el Caribe materias propias en ese sentido. Es decir, si hace 10 años en este tema el reto hubiera sido hablar de las escuelas de periodismo, ahora en términos de educación superior tenemos que plantear la comunicación como un todo, y ahí está la comunicación con su eje político como uno de los puntos trascendentes de producción, de reflexión, de conocimiento y de educación en nuestra región. Entonces estamos viviendo un momento diferente al que teníamos antes. Y ahí hay todo un área de educación superior nueva, y no solo superior, también creo que tiene que haber educación ciudadana y a todos los niveles sobre comunicación. Pero claro, es un reto nuevo. Hay unos vínculos importantes de la comunicación con la configuración de los nuevos poderes mundiales, y en ese sentido también implican líneas de investigación diferentes que permitan articular los procesos educativos y los procesos también institucionales, porque hay nueva institucionalidad comunicacional en nuestros países con esta visión diferente de la comunicación que se está planteando ahora. En ALAI, que tiene ya como 30 años de proponer comunicación alternativa, hay reflexiones muy profundas sobre esta materia. ALAI hizo un trabajo bastante significativo de proponer el derecho a la comunicación con otros, claro, con otras redes de comunicación, pero de hacer propuestas sobre derecho a la comunicación en momentos en que esto todavía no era legítimo, desde hace unos 20 años, en esferas de Naciones Unidas, en esferas de la UNESCO, etc. Entonces, el momento actual exige que esto ya se vuelvan propuestas de realidad en nuestros concretos contextos. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, la Asamblea Nacional viene de adoptar la Ley Orgánica de Comunicación, luego de mucha resistencia. Quizá el presidente Correa incluso mencionó en algún momento que la revolución comunicacional iba a ser mucho más dura que la revolución agraria, que es una histórica más conocida quizá por nuestros pueblos, por el hecho de que los poderes que controlan la comunicación ahora son unos que van a resistir de distintos modos, más fuertes incluso a los otros, a esta socialización que implica una visión diferente de la comunicación como la que está planteada en la Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó en Ecuador. Entonces son procesos de muchos sentidos, como dije. Estas revoluciones implican la revolución educativa y de producción del conocimiento y de distribución de los conocimientos como entes interrelacionados. Ya no se puede cercamente la educación como algo aislado de todo lo que pasa en el mundo, y no se puede ver una disciplina investigativa como un solo eje monolineal. Estamos en una ebullición enorme en nuestros países, y la educación, la producción de conocimientos, el acceso a la comunicación tiene que estar a tono con esta visión de transformaciones. Irene, para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos y venezolanas que están en sus aulas, en sus centros educativos, con sus comunidades, discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad o un pretexto para avanzar mucho más en el sueño de la transformación de nuestros sistemas educativos. Y creo que el mensaje más significativo que tenemos, no es mío, es este mensaje que nos deja Hugo Chávez en el Plan de la Patria. Ahí él plantea un reto, él plantea esta visión de la Venezuela potencia, que es una Venezuela potencia ética. Es una diferente visión de ser potencia. Y para llegar hasta allá, para llegar a ser esta potencia ética que anhelamos, puesto que Hugo Chávez señala que todo este desarrollo tiene que ser latinoamericano y caribeño también, nos sumamos a eso. El proceso educativo es sin duda una columna vertebral del cómo llegar hacia allá. Para hacer esa potencia ética tendremos que haber
llegado a hacer grandes transformaciones humanistas, transformaciones de sociedad, de vivir en colectividad como están creando allá ustedes. Y ahí para eso la educación tiene que ser ese pilar de transformación relacional. La educación tiene que revolucionarse. Digo, creo que ustedes están en eso, son un ejemplo para América Latina y el Caribe en ese sentido, porque a pesar de todas las presiones que hay hacia esta visión lineal de calidad educativa, ustedes están poniéndola en debate. Y esta posibilidad de debatir nos va a permitir tener esta visión, esta versión propia que necesitamos, tanto ustedes como nosotros. Así que un gran aliento en este proceso y esperamos seguir intercambiando y conociendo y aprendiendo más de ustedes para también alimentar nuestra revolución del conocimiento hacia el país del conocimiento como está planteado acá en Ecuador. Hoy conversamos desde Quito, Ecuador, con Irene León, socióloga, PhD en Sociología de la Universidad de Montreal y una de las especialistas en el área de comunicación más importante del continente. Gracias, Irene, por tu contribución a este debate. Muchas gracias, Luis. Es un honor conversar con ustedes. Muchos éxitos en este proceso y en este proyecto. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad estaremos conversando desde Ecuador con Irene León. Irene es socióloga ecuatoriana, especialista con PhD en Sociología de la Universidad de Montreal. Es además representante ciudadana en el sector de conocimiento de Ecuador, en el cual está incluido el área de educación. Bienvenida, Irene, a este contacto internacional en el marco de la calidad educativa. Buenos días, Luis. Mucho gusto. Agradezco de haberme invitado a esta conversación. Irene, para ti, desde la perspectiva que vienes trabajando en los últimos años, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen nuestro sistema educativo en general y en particular el ecuatoriano? El reto principal es transitar hacia un modelo propio y justamente buscar a construir no solamente en términos curriculares, sino en la organización total del sistema educativo, a construir un sistema que corresponda a las necesidades, al proceso y al proyecto histórico en el que está inmerso este país y en el que Latinoamérica y el Caribe están inmersos. Hemos tenido un sistema educativo un poco ajeno, digámoslo, por las circunstancias no solo de la inserción de nuestro país al capitalismo, sino también por circunstancias coloniales, neocoloniales, y ahora está presente la necesidad de reorganizar totalmente, de refundar el sistema educativo totalmente, de volcarse a una iniciativa de interculturalidad. Aquí el país tiene dos aspectos sustanciales que acompañan esta transformación. La primera es que se define como un país del buen vivir. El socialismo planteado en Ecuador es el socialismo del buen vivir, que es uno que plantea una forma interrelacional diferente entre el conjunto de los seres humanos, pero también con todo lo viviente. Este es un país biodiverso, la principal riqueza que tiene el país es esa, y entonces el buen vivir plantea una nueva ética de relacionamiento entre todos, sean eje incluso de la transformación. Entonces te decía, tenemos dos aspectos, el primero es, el segundo es que una de las prioridades y quizá la principal prioridad nacional de este momento es la construcción del país del conocimiento. Ecuador se ha propuesto a transitar de ser un país de exportación primaria a ser un productor de conocimiento. Este es un reto enorme, puesto que ya está inmerso en eso, pero a la vez está inmerso en el desarrollo de una propia versión
autóctona de qué sería este país del conocimiento. Es decir, si decimos el conocimiento no es uno y no es universal y no es una sola visión la que se aplica para todos, hay que cada pueblo, en este caso Ecuador, tiene que desarrollar su propia visión y lógicamente tendrá que ser una visión que proponga nuevas articulaciones de las colectividades al conocimiento, una nueva visión de lo participativo en la producción del conocimiento. Y es decir, eso implica también de cómo crear instrumentos de validación para las múltiples formas de lo viviente y obviamente la naturaleza y los humanos. Entonces ese es un aspecto en el que está inmerso el país, es decir, construir un socialismo que tenga que ver con estos aspectos que nos llevan al segundo aspecto, que es la interculturalidad. Ecuador es un país en el que convivimos alrededor de 17 pueblos y nacionalidades. Aquí se hablan distintos idiomas que son de los pueblos y nacionalidades, la mayoría, además del castellano, y esto tiene que ver con construcciones cognitivas diferentes de cada uno de ellos. Entonces el país está apelado en este momento a hacer una construcción educativa en la que se reconozcan todas estas formas de conocimiento, en el que se pueda acceder, por otro lado, con el mismo nivel de validación científica a las distintas formas de conocimientos y saberes. El reto principal es ese, en este momento, construir un sistema educativo que corresponda a los anhelos, a la propuesta popular que está en marcha y que los conocimientos que se generen, que se propongan ahí, ayuden, contribuyan, conocimientos populares, de conocimientos, de los conocimientos campesinos y de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades, para que logren validarse en este universo que traté de resumir al comienzo de Buen Vivir, que es lo que está planteado en este país. Irene, construir una revolución del conocimiento implica también desafíos enormes en la formación docente. Los docentes hasta ahora hemos estado acostumbrados a ser reproductores del conocimiento, es decir, transmitir un conocimiento ya construido. Hacer una revolución como la que tú señalas implica avanzar hacia un modelo ya no de reproducir, sino de producirlo como tal, generar conocimiento de punta. ¿Qué se está haciendo entonces en consecuencia para cambiar esta lógica en los docentes? Mira, creo que el primer elemento que va implícito con la definición del país como país del conocimiento es de ser productor de conocimiento. Y ese es un reto que está sobre la mesa en nuestra definición. Todavía no está negro sobre blanco definido este planteo, es decir, la única manera, tú lo dices muy bien, de transitar hacia una versión propia de país del conocimiento sería